Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en el programa Diálogos Restaurativos. Ya estamos casi cerrando y cerrando con una participación muy especial, como han sido todas las historias que nos han acompañado durante este proyecto, pues nos han enriquecido, nos han aportado muchísimo y esta vez no es la excepción. Tenemos con nosotras y nosotros a Laura Hernández. Ella es licenciada en psicología, tiene un máster de psicología analítica por la Universidad de Blanquerna, Ramon Llull, Barcelona. Es investigadora en neurociencias. También es formadora en danza, movimiento, terapia. Ella dirige grupos terapéuticos mediante la danza y el movimiento. También forma parte de la Asociación para el Desarrollo del Trabajo Corporal, Crecimiento Personal y Psicoterapia. Y bueno, se ha formado en prácticas restaurativas por grandes personalidades y hoy está aquí para compartirse con nosotras y nosotros. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, Irais. Pues muy bien, aquí estamos muy contentas de estar aquí con vosotras y con vosotros y a ver qué podemos compartir. Seguramente muchísimo. Héctor, que te conoce en persona, ha hablado maravillas de ti, sobre tu trabajo. Entonces, por eso no podías faltar a este proyecto y tu voz pues tiene que ser escuchada. Seguramente ya ha sido escuchada en varios espacios, pero pues aquí no podía ser la excepción. Laura, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la justicia restaurativa? Bueno, pues para mí ha sido un viaje muy bonito, muy interesante, porque bueno, la curiosidad empezó porque caí en un curso de Dominic Barter sobre que hablaba sobre las prácticas restaurativas, sobre las favelas, que empezó como a hacer círculos, ¿no? Y para mí fue como, me impactó muchísimo, ¿no? Como en espacios donde hay mucho conflicto, ¿no? Mucha violencia, ¿no? Era capaz de poder crear entornos seguros, ¿no? Y ahí fui como investigando y llegué a Duke Dusher, que no sé muy bien pronunciarlo, y también, ¿no? Porque es un experto en comunicación no violenta y yo previamente ya había hecho bastantes formaciones en comunicación no violenta también. Y él también traía la comunicación no violenta junto con círculos. Pero para mí no llegó, la máxima expresión para mí fue cuando conocí a Héctor, porque para mí Héctor era como hacía magia, ¿no? Siempre lo digo que hace magia. Y unía para mí todas esas partes, ¿no? Que para mí son importantes, ¿no? Porque a veces es gente que escuchas como muy teórica, pero la práctica o en su vida no son íntegros, no es coherente. Y para mí Héctor traía como todas esas, ¿no? Todas esas partes que para mí eran importantes, ¿no? Era capaz de aportarte la teoría con mucha facilidad, ¿no? Era capaz de traerla a la práctica, ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? Y sobre todo para mí fue como verlo en acción, ¿no? Llevar un círculo, ¿no? Y ver que en el minuto dos, ¿no? Por no decir uno, había creado un espacio seguro de confianza donde todas las personas que estábamos ahí podíamos mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestro dolor con muchísima tranquilidad, ¿no? Entonces fue para mí como fue, uff, ¿no? Esto lo quiero, ¿no? Y nada, pues siempre lo decimos, ¿no? Porque estaba en el curso, que estaba en Valencia, y cuando dijo, vamos a hacer un descanso, ¿no? No los conocíamos, le fui a decir, mira, Héctor, quiero aprender más de ti. Y me dijo, ah, sí, tenemos todo el fin de semana. Y digo, no, quiero que vengas, ¿no? A Barcelona y en mi centro y que hagamos formaciones, ¿no? Y de ahí, de ese momento que fue, pues eso, en el 2019, 18, no recuerdo bien, pues cada año, ¿no? Viene Héctor a casa para seguir formando. Así que es gracias a Héctor donde a mí, ¿no? Las prácticas restaurativas y la justicia restaurativa ha sido como mi motor. Tenemos algo en común. Yo también estoy aquí por Héctor, bueno, en la justicia restaurativa específicamente por Héctor. Qué bonito, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, lo que Héctor significó en tu vida, en tu práctica y en la mía, tal vez nosotras sin darnos cuenta también hemos influido en alguien más y vamos conectando, ¿no? Y pues esas personas a su vez van a ir conectando con otras personas. Y cuéntanos sobre tu trabajo, Laura. ¿Cómo es que llevas la justicia restaurativa a tu práctica? Bueno, para mí, cuando conocí, bueno, eso, a Dominic también y sobre todo con Héctor, fue como, va, esto lo quiero llevar para mí era el sueño, quiero crear mi pueblo, ¿no? Es una ciudad donde pues, ahora mismo es una población a lo mejor con pocos recursos, ¿no? Como que había como mucha necesidad, ¿no? Y había una sensación de decir, quiero construir mi pueblo que sea un pueblo restaurativo, ¿no?
Y entonces empecé a soñar, ¿no? A soñar, pues decir, bueno, pues si lo llevo y empecé como a soñar, ¿no? Y a partir de ahí fui como aterrizando, ¿no? En el cómo podemos llevar esto a los colegios, ¿no? Porque al final los colegios es el lugar donde creamos los futuros ciudadanos, ¿no? Y si creamos futuros ciudadanos, ¿no? Donde son capaces de hablar del dolor, ¿no? Tener estrategias para enfrentar el conflicto de una forma saludable, pues podemos tener una sociedad, ¿no? Sana y saludable. Y ahí empezó el sueño, ¿no? Entonces piqué a la puerta a los políticos y les dije, mira, tengo este sueño, ¿no? Y bueno, en mi pueblo dijeron, venga, vamos allá, ¿no? Vamos a probar, ¿no? Y estuvimos como acompañando, porque yo acompañé con mi compañero que era José Torres también, y entonces fuimos a los colegios, ¿no? Estuvimos como acompañando a 3 colegios en el pueblo, que son de máxima complejidad, aquí los sitúan, ¿no? Como de máxima complejidad, bueno, van regulados así en esa forma, ¿no? Y eran como de máxima complejidad, eran situaciones donde pues los niños tienen situaciones muy difíciles, ¿no? Y las familias también. Entonces, bueno, era un reto realmente porque era un lugar donde la violencia estaba bastante normalizada, ¿no? Y empezar a traer, ¿no? Otra mirada, ¿no? Frente al conflicto, ¿no? El título que se nos ocurrió era Transformando el conflicto en una oportunidad de convivencia. Y pues, para cambiar la mirada frente al conflicto, cambiar la mirada, ¿no? Frente a las muestras de violencia y entender qué dolor, ¿no? hay detrás de esa persona que utiliza, ¿no? La violencia como estrategia, ¿no? Y cómo, ¿no? ayudarles a que encuentren nuevas estrategias que no sea desde la violencia, ¿no? Y ahí empezamos ese camino, ¿no? De decir, vamos a los colegios a través de formaciones pues, al profesorado, a los propios alumnos, ¿no? Y haciendo círculos de diálogo, como incorporando herramientas, ¿no? Como los círculos de diálogo de paz en el aula, ¿no? En los espacios, como que los profesores supieran, ¿no? hacer círculos de paz, formaciones también de mediación entre iguales, que es entre los niños, los profesores, ¿no? Y ahí fuimos, ¿no? como acompañando a cómo generar ese cambio, ¿no? Cómo generar que el aula sea un espacio seguro, tranquilo, que haya pertenencia, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? nos contaban que pueden pasarse 7 años, 6 años los niños y muchos no conocen realmente la historia de los otros niños, ¿no? No se conocen de verdad y han pasado pues un montón de años juntos, ¿no? Entonces, bueno, era el sueño, ¿no? Si generamos espacios donde realmente conoces, ¿no? Cuando aparezcan conflictos, ¿no? Como Maturana no tiene la frase de que es un enemigo, no es una persona que no conoce su historia, ¿no? No es nada más que una persona que no conoce su historia. Entonces, eso, ¿no? Cómo transformar, ¿no? Cuando conoces a la otra persona, cuando puedes vincular y puedes empatizar con la otra persona, se transforma la mirada, ¿no? Y ahí estuvimos, ¿no? Como acompañando poco a poco en ese proceso. Entonces, pues empezaron formando maestros, maestras o al profesorado, y los estudiantes, Sí. y también realizar la práctica de círculos. Fíjate que mencionas algo, y yo también estoy en un contexto universitario, ahí es donde, pero bueno, yo solamente en una universidad donde doy clases, entonces ahí como que lo implementé con mis grupos primero. Pero dijiste algo que también justo le comentaba a una compañera también que participó en estas charlas, que se llama Claire, que está en Costa Rica. Le Ajá. decía que si construimos comunidad, como lo dices tú, desarrollan el sentido de pertenencia, pues su proceso de enseñanza-aprendizaje, digo, su proceso de aprendizaje, perdón, y de convivencia es mucho mayor, perdón, mucho más aprovechador. O sea, todos aprendemos mejor y aprendemos más en un lugar cómodo, seguro, en un lugar donde pues nos desarrollemos de manera sana y libre y respetuosa. Entonces, eso creo que es la magia de la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas como las que tú estás realizando. ¿Y hay alguna historia significativa? Seguramente hay muchísimas, pero Laura, ¿hay alguna historia significativa que quieras traer a este diálogo? Hay muchas, pero una que me marcó mucho, que me emocionó muchísimo, fue que estábamos haciendo un círculo eran niños de quinto de primaria.
Y bueno, el maestro realmente era uno de estos que compran el proyecto, ¿no? Que compró el proyecto y hacía muchos círculos, ¿no? Pero hicimos un círculo acompañando, fuimos a acompañar un círculo y en una de ellas, ¿no? Que estábamos haciendo, ¿no? Pasando la voz, le llamaré, no sé, un nombre que Javier, ¿no? Y Javier pidió la voz, ¿no? Y dijo, me gustaría poder hacer una pregunta, ¿puedo? Y dijimos, sí, ok, ¿no? Entonces, Javier hizo la pregunta de, ¿los que sois mis amigos porque me tenéis miedo o porque queréis ser mis amigos? ¿No? Bueno, eso fue, ¿no? Una bomba, ¿no? Pero antes de pasar la voz, dijo, es que quiero explicar una historia, ¿no? Entonces empezó a explicar que él antes, cuando era pequeño, ¿no? Eh, había recibido bullying, ¿no? Ah, Había recibido mucho, ¿no? Le habían pegado muchísimo. eh, bueno, explicaba como que, pues eso, por la calle tenía que salir corriendo porque venían, ¿no? Amigos que ahora son sus amigos, pero en ese entonces, pues lo perseguían, le pegaban y se sentía, pues eso, como muy vulnerable. Entonces llegó un día que dijo, pues nunca más voy a dejar que me peguen, ¿no? Y se convirtió, ¿no? en la persona que generaba y daba, hacía daño a otras personas, ¿no? Y entonces él empezaba a explicar, ¿no? Cómo se sintió en ese momento, ¿no? Pero que como que estaba cansado de ese rol, ¿no? De ejercer tanta violencia, de hacer daño, ¿no? Y entonces el compañero, había otro compañero allí y decía, no, es que es muy bueno Javier, ¿eh? Javier es un tipo brutal, no lo conocéis. Y él empezaba a decir, yo era de los que le pegaba de pequeño, ¿no? Y empezaron a tener así como una conversación, ¿no? Y empezó a mostrar una vulnerabilidad a Javier, ¿no? Javier era como la figura, ¿no? Que generaba, pues eso, ejercía mucha violencia en el grupo. Y Javier empezó como a mostrar cómo se sentía de pequeño, cómo sus padres pues tampoco lo habían tratado bien, cómo en la calle pues había sentido mucho miedo, ¿no? Y que necesitó de crear esa máscara, pero que estaba cansado, ¿no? Y les pedía al grupo que le ayudaran, ¿no? Que le ayudara a que cuando saliera ese Javier, ¿no? le hicieran algo para comportarse de otra forma, ¿no? Y pasó la voz, ¿no? Y empezaron, ¿no? Como todos, ¿no? Que eran 20 en el aula, ¿no? Empezaron a expresar, pues, que jamás niños que a lo mejor cuando hacíamos círculos no mostraban o no hablaban, empezaron a hablar, ¿no? Niñas sobre todo empezaron a hablar, ¿no? A mostrar que se habían sentido muy intimidadas, que les había dado mucho miedo en muchos momentos, pero que querían ayudar, ¿no? Bueno, para mí fue como muy mágico porque las adultas que estábamos allí, los adultos estábamos todos llorando, ¿no? Porque era como de golpe, ¿no? Javier, ¿no? Se quitaba la máscara, ¿no? Y mostraba su vulnerabilidad, ¿no? Y expresaba que ya no quería más, ¿no? Que estaba sufriendo, ¿no? Con llegar a ese personaje, pero que no había encontrado otra estrategia y que gracias a los círculos, ¿no? Pues podía, ¿no? Como empezar a mostrar desde otro lugar. Y para mí fue como, creo que esa historia la tengo ahí, que no la voy a olvidar en mi vida. qué Porque fuerte. es muy potente. Mm. Sí, es que además es muy, muy poderosa esa historia y 10 años me dices que tiene Sí, sí, sí. este niño. Te voy a hacer una pregunta muy genuina porque la verdad yo nunca he trabajado con niñas y niños. ¿Cómo es hacer círculos con niñas y niños? Es muy intenso. Y ya Sí, estás viendo. con niños y niñas, ¿no? No tiene nada que ver que con los adultos, ¿no? Con los niños y niñas tuvimos que transformar un poquito, ¿no? Adaptar los círculos que yo había aprendido con Héctor, ¿no? Con Kay Pramis, ¿no? Adaptarlos, ¿no? A los niños que tienen muchísima más energía, ¿no? Entonces, con José creamos muchas dinámicas de movimiento, muchas dinámicas de roles, ¿no? Para ir ayudando, ¿no? a ir entendiendo y luego pues entre las dinámicas pues hacíamos preguntas, ¿no? Sobre cómo habían vivido esa experiencia, como bueno, yo como trabajo mucho con el cuerpo, ¿no? Y entonces es como que los niños como tocaran, ¿no? Qué es eso que estábamos intentando como expresar o mostrar, ¿no? Entonces, con los niños es mucho más dinámico, ¿no? Nosotros al menos lo hemos hecho así, ¿no? Porque si no, tú no puedes tener a un niño una hora Sí. sentado hablando y escuchando al resto, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, que ha habido círculos donde ellos estaban escuchándose, hablando y podíamos haber estado mucho más tiempo del que a lo mejor teníamos, ¿no?
pero sí que intentábamos que fueran, pues eso, círculos, pues eso, ¿no? La ceremonia de bienvenida, pues con movimiento, ¿no? Con de esto. Luego pues nos sentábamos, volvíamos a hacer alguna pregunta, volvíamos a hacer alguna dinámica, volvíamos a sentarnos y preguntas, ¿no? Y luego pues muchas dinámicas, las de cierre también con movimiento, ¿no? A veces eran de silencio, de meditación, ¿no? Bueno, cada grupo, ¿no? Y depende de la temática que íbamos trayendo, ¿no? Íbamos adaptando pues ese tipo, pero es mucho más dinámico que con adultos, ¿no? Que adultos sí que podemos estar más tiempo sentados y escuchando. Es increíble lo que haces. Tu compañero o compañera, compañero, ¿verdad? Tu compañero, Se ajá, torre. compañero y tú, porque pues sí, justo es lo que estaba pensando, cómo tener atención plena de niñas y niños, pues los círculos, sabes, ¿no? De sentarse y escuchar. Entonces, esto me parece maravilloso y maravillosa la historia que cuentas de, entre comillas, Javier, que sabemos que no ese es el nombre, y de cómo confió tanto y estaba en un espacio tan seguro que pudo mostrar su vulnerabilidad. Y seguramente hubo un cambio definitivo en su forma de relacionarse. Ha sido todo un proceso. Tampoco, o sea, porque con el cole se fue como casi al final del cole, del colegio donde estábamos acompañando, entonces no sé mucha más cómo ha continuado, Ujú. no tengo mucha más información porque era uno de los últimos círculos que estábamos en ese colegio. Pero sí que hubo un cambio de actitud, o sea, sí que hubo o sea, a lo Claro, mejor no consiguió de 0 a 100, ¿no? No consiguió totalmente, ¿no? claro. Dejar de tener conductas pues seguramente violentas, pero sí que mostró como esa intención clara de ayuda, o sea, como lo importante para mí es que pedía ayuda, ¿no? Era como, soy consciente Sí. de que no me comporto, ¿no? De la forma como me gustaría comportarme con vosotros en muchos momentos, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Y a veces me acerco a ti porque quiero saber más de ti, pero mi forma es esta, ¿no? Ayúdame, ¿no? Ayúdame a hacerlo diferente. Y, y cómo el grupo respondió, ¿no? Para mí luego es como que voces que les eran difícil mostrarse en el grupo, les dio la oportunidad de expresarse, ¿no? Voces de niñas que sí que sentían miedo y ¿no? Dar voz a su miedo, a su vulnerabilidad fue como, wow. Sí, justo eso, asumió la responsabilidad, ¿no? Sí, a eso lo llevó, pues, a abrirse en este círculo. Qué historia tan bonita. Y Laura, digo, pasamos de esta historia maravillosa y como estoy segura que hay muchas, ¿ha habido algún obstáculo que hayas encontrado? Hace un momento cuando iniciamos la charla me dijiste, era un sueño, yo fui a tocar puertas y creo que todas las personas que estamos aquí soñamos con esto, ¿no? Y nos ha tocado ver que algunos se materializan, pero otros no, y en algunas puertas las abren, pero otras no y al menos en mi caso me la han cerrado en la cara, ¿no? Entonces, ¿hay alguna puerta que se haya cerrado en algún Sí, momento, Laura? sí, a ver, llevar a cabo el proyecto fue complicado porque se necesitaban de muchos recursos, ¿no? Económicos para poderlo sostener, ¿no? Y sí que la administración, en el caso del ayuntamiento, como dotó, pero sí que teníamos que buscar recursos alternativos, ¿no? Nosotros a través de subvenciones, ¿no? Que era un trabajo, bueno, ha sido un trabajo muy, muy duro, ¿no? Aparte de crear el proyecto, ¿no? Porque nosotros teníamos, ¿no? Con José una metodología que es muy dinámica, no creamos el proyecto entero de principio a fin, sino que nos vamos adaptando dependiendo de las necesidades que tienen cada colegio, ¿no? Entonces, claro, es como estábamos constantemente, ¿no? Como viendo, validando qué necesidades hay y creando materiales, ¿no? Constantemente para eso. Entonces se necesitaban como muchos recursos, pero es muy difícil conseguir los recursos, ¿no? La pena es que no hay mucha conciencia social, ¿no? Y los recursos para lo social no hay, muy pocos, ¿no? Y para mí lo triste de todo esto es porque, bueno, conseguimos pues, acompañar 3 años a cada colegio y que eso fue como wow, ¿no? Pero luego no le hemos podido dar como más continuidad, ¿no? De decir, porque era agotador, ¿no? De decir, pues, tengo que conseguir los recursos a la vez que tengo que, ¿no? Facilitar y hacer todo el proyecto, ¿no? Entonces, pues una gran barrera, ¿no? Es que la poca facilidad, ¿no? Para conseguir los recursos, ¿no? Pues José y yo de alguna forma
como teníamos otra profesión, ¿no? Esto lo hacíamos desde el corazón, ¿no? O sea, sí que teníamos recursos, pero sí que era una parte desde nuestro tiempo libre, ¿no? Y como tenemos recursos para vivir, que no necesitamos, ¿no? No necesitábamos ese dinero para nuestra supervivencia, digámoslo así de alguna forma, pues podíamos hacerlo, ¿no? Desde el tiempo que nosotros decidíamos poner, ¿no? Pero para, pues eso, tener los recursos para que sea como tu profesión es muy complicado, ¿no? Y eso ha hecho pues que, bueno, que ahora José y yo decidimos, ¿no? Tomarnos un descanso para, bueno, para ver, ¿no? Como si le dábamos una vuelta, si le dábamos una vuelta, si hacíamos un formato, ¿no? De otra forma. Pero para nosotros era muy importante eso, como, porque muchas veces dices, sí, me puedo dedicar a hacer cursitos a un sitio y a otro, ¿no? Pero no tiene sentido para nosotros. Queríamos como hacer un proyecto donde realmente hay una transformación, ¿no? Y con hacer un cursito de 20 horas no se da esa transformación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran barrera, ¿no? Que nos encontramos con proyectos que son, pues eso, de larga duración, ¿no? Porque transformarnos personalmente y transformar la forma en cómo vemos al otro no se hace en un curso de 20 horas ni de 30. Entonces esa es Creo la que, gran... perdón, perdón que te interrumpí. No, no. Es como lo mismo que pasa aquí. La falta de recursos, gran parte de nuestro trabajo es voluntario, justo porque queremos hacer algo y ya vemos cómo lo haces tú, ¿no? Y tus colegas de, bueno, tengo estos recursos y este va a faltar, pero bueno, equilibramos y vamos sorteando ahí todo esto. En México pasa, Laura, que nuestras autoridades le invierten más tiempo y energía a incrementar las penas en nuestras leyes que en prevenir la violencia. Y pues, si no hay un cambio cultural, no hay un cambio desde estos espacios, pues las leyes pueden ir subiendo a 500 años, pero van a No. seguir. Entonces, falta eso, ¿no? Como creer y buscar más espacios. Y bueno, Laura, para ir cerrando estas historias tan bonitas que nos estás compartiendo, quiero preguntarte, eh, sé, porque también trabajamos en esto aquí, que a veces puede llegar a ser cansado tocar puertas, soñar, tocar puertas, a veces las abren, a veces las cierran, a veces vamos en contra, pareciera, nos cansamos. ¿Qué te sostiene a ti para hacer este trabajo? Pues de mí me sostiene la esperanza de crear un mundo, ¿no? Sano, pues para mi hija y para los futuros, ¿no? Crear un lugar, ¿no? Siempre les decía a mi hija, ¿no? Crear un lugar donde, tú imagínate un lugar donde el dolor, ¿no? Pueda ser escuchado, ¿no? Donde las personas podamos escuchar el, ¿no? Explicar nuestro dolor y que haya personas al otro lado que los puedan acoger, ¿no? Y, y cómo eso cambiaría, ¿no? Cómo cambiaría el mundo, ¿no? Porque no necesitaríamos, ¿no? Ejercer violencia para cubrir nuestras necesidades, ¿no? O sea, porque al final, ¿no? Siempre digo, la violencia, ¿no? Es una estrategia muy trágica de mostrar necesidades no cubiertas, ¿no? Entonces, si podemos, ¿no? Como dotar, ¿no? De recursos a las personas y a nosotros, ¿no? De saber lidiar con nuestros propios conflictos internos, ¿no? Y acogerlos con amor, con autoamor, ¿no? Y podamos entonces acoger, ¿no? Los conflictos con lo exterior, con las otras personas con amor, pues el mundo sería muy distinto. Entonces, esa es mi esperanza, ¿no? Lo que me mueve, cómo crear espacios, ¿no? De conciencia o espacios donde el dolor, ¿no? Nos podamos mostrar desde la vulnerabilidad y desde la autenticidad de la persona y ahí podamos ir creando, ¿no? Comunidades donde podamos transformarnos, ¿no? Y crecer como personas, ¿no? Y como comunidades. La esperanza, entonces, Laura, y déjame decirte que tu historia me sostiene a mí y me da esperanza. Gracias por compartirla y espero que tu historia también sostenga a otras compañeras y compañeros que nos están viendo, escuchando y que pues nos sostengamos unas a otras en historias para poder seguir tejiendo una red que detenga la violencia en el mundo. Muchas gracias, Laura, por compartirte. Gracias a ti, Bai.
A nombre de Héctor Valle, de Diálogos Restaurativos del colectivo, pues te agradecemos el espacio, agradecemos la voz y pues esperemos poder conocernos en persona en algún momento. Muchas gracias. Un abrazo.